el Señor viene pronto. Y era la fe de los discípulos, era la fe de los apóstoles, era la fe que el Señor quiso transmitirle a sus discípulos. Muchos de los que están aquí reunidos no verán la muerte sin que antes venga el Señor. El Señor quería que ellos vivieran creyendo que Él iba a regresar mientras ellos estuvieran vivos. Cuando tú vives así, el problema no es problema. Y puedes decir como Pablo, ninguna cosa en los brazos, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, contar que acabe mi carrera con vos. Porque tú lo que quieres es terminar la carrera que el Señor te dio. Y sabes lo que tienes que hacer. Ahí podemos ver Mateo 16, 28, Mateo 24, 14. Entonces, promesa de la venida de Jesús. En Juan 14, del 1 al 3. ¿Qué podemos ver en Juan 14, del 1 al 3? La promesa del Señor. Entonces, vamos a leer. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mateo 26, 24, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lucas 21, 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. No hay discusión. La Biblia deja claro que el Señor viene. Ahora, ¿qué nos transmite la fe, hermano? El Señor viene mientras vive. El Señor viene en mi generación. El Señor viene ya. El Señor viene pronto. Es la idea de la fe, hermano. Porque si nos damos cuenta, la Biblia, sin discusión, nos muestra que el Señor viene por segunda vez y va a cualquier iglesia y te dice, aleluya, gloria a Dios, el Señor viene. Pero si nos damos cuenta cómo se está viviendo, es como si el Señor viene algún día. Algún día vendrá. Y si se demora 500 años, ¿para qué yo voy a correr con la evangelización mundial? ¿Para qué yo voy a evangelizar? Si algún día vendrá, que lo van viviendo. Pero si yo creo, como el Señor quería que creyesen, y como creyeron los apóstoles y transmitieron esa fe que está escrita en la palabra, entonces es correr con la palabra, evangelizar, porque el Señor viene en mi generación. Entonces el Señor viene, no hay discusión. Tiempo de la venida del Señor. Mateo 24, 26, pero el día ahora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En Marcos 13, 32 también lo dice. Y en Mateo 24, del 42 al 44, no se sabe la hora. Hechos 1, del 6 al 7, solo el Padre lo ha puesto en sola potestad. Apocalipsis 3, 3, no se sabe la hora. Apocalipsis 24, 14 hay una pista. En Mateo 24, 14 hay una pista. Mateo 24, 14. Cuando el Señor dice el Padre lo puso en sola potestad, recordemos, no es que Él sea inferior al Padre, sino que Él se ha sometido con respecto a la salvación al Padre. Así es el rol de la Trinidad en la salvación. ¿Entienden? Porque recuerden que el Padre no fue el que envió la cruz, fue el Hijo. Así es como es la Trinidad con respecto a la salvación. Pero ellos son Dios y no hay uno mayor que el otro en la Trinidad. Entonces, es decir, el Señor viene en esta fecha, es elegido. Eso no está en la Biblia dice que solo el Padre sabe. Pero en Mateo 24, 14 hay una lista. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo viene el fin? Cuando la iglesia anuncie el evangelio del reino en todo el mundo. Lo anuncie para testimonio. No es que tenemos que convertir a la gente y convencer a la gente. Es que tenemos que proclamar el evangelio como Noé. Noé fue pregonero de justicia. 120 años y entró él y la familia. Pero lo pregonó. Lo pregonó. ¿Se dan cuenta? Entonces es la idea de Mateo 24, 14. Pregonar el evangelio del reino. ¿Y qué va a pasar? Los niños se pegan. Porque al pregonar la gente oye y quiere seguir. Y dice que la gente te va a oír y se va a acercar a oír. Si todo le gusta, está viendo hablarle a alguien, se va a acercar para escuchar. Entonces, con respecto a la venida del Señor, no se discute que el Señor viene, no se sabe cuándo viene, pero hay una pista, cuando sea predicado el evangelio del reino. La promesa que se le dio a los discípulos del Señor, Mateo 10, 23, cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra, porque de cierto os digo
que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No acabaréis de recorrer todas las ciudades antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 16, 28, Marcos 9, 1, Lucas 9, 27, Mateo 24, 34, Marcos 13, 26 y 30, Lucas 21, 20 al 28. Es lo que el Señor les transmitió. ¿Qué quería el Señor que ellos creyeran? Yo vengo en sus vidas. Yo vengo en sus vidas. Así que la fe correcta, según la Biblia, es vivir creyendo que mientras vivo, el Señor viene. Mientras vivo, el Señor viene. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Un gran edificio con unas cuantas plantas para tú vivir en el piso de abajo, para en el piso de arriba tus hijos y alquilarlos de arriba para poder vivir cómodo. El Señor viene. Pero si usted está creyendo que el Señor viene en sus días, entonces usted no tiene mucho tiempo para invertir mucho en este mundo para los reinos de Satanás. Usted invierte en el reino de los cielos. Todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios con el deseo que el Señor venga pronto. Y es la fe que nos está transmitiendo el Señor, es la fe de los apóstoles y los discípulos. Santiago 5, si vamos a leer ahora, Santiago 5, del 7 al 8. ¿Qué dice Santiago? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así que el Señor transmitió bien esta fe. Y un discípulo de él, Santiago, ¿qué está diciendo? El Señor está cerca. Primero Corintios capítulo 7, versículos del 29 al 31, Pablo, otro discípulo del Señor, que también escribió. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El tiempo es corto. No hay tiempo para más nada. Se ha cortado el tiempo porque se ha anunciado el mensaje. El Señor viene. Esta es la mentalidad de Pablo. Lo vimos en Santiago, lo vimos en Pablo. Ellos entendieron bien la fe maranatá. Ellos entendieron bien lo que era vivir, creyendo que el Señor venía mientras ellos vivieran. Segunda de Pedro 3, del 3 al 12. Dice de Pedro en el verso 12 del capítulo 3, segunda carta, esperando y apresurando por la venida del día de Dios. Así que la idea es esperando la venida del Señor, pero corriendo para esa venida, apresurándonos para que nuestra región escuche, para brincar a otra región, para que el mensaje llegue a lo último de la tierra, para que el Señor venga. ¿Qué mensaje tiene que ser predicado? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora yo pregunto, ¿estamos buscando gente para la iglesia? Nosotros lo que queremos es gente para que esta iglesia crezca aquí, para hacer más obvia. Lo que queremos es obedecer la palabra de Dios. Y lo que queremos es que las personas se salven, que crean correctamente, no que vayan al infierno creyendo que creen, sino que crean correctamente el Evangelio de la Biblia, que se salven. Ojalá y todas las iglesias puedan creer que Jesús es Cristo y sigan siendo de otras denominaciones. No importa, pero que obedezcan al Señor y que Cristo venga. Pero es triste, pero hoy no se está predicando a Jesús como Cristo. Es triste. Primera Tesalonicenses capítulo 1, del 6 al 10, y Primera Tesalonicenses 4, del 15 al 18, también nos muestra esto de la venida del Señor. En Hechos 20, 24, dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, que estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Me van a matar, pero tengo que dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, porque tengo que terminar. Tengo que terminar la carrera y tengo que terminar con gozo. Apocalipsis 22, 12 y 20. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Aquí está hablando el Señor y que nos está registrando es Juan, un apóstol. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Era la fe que el Señor dejó. Era la fe que el Señor quería transmitir. Es la fe correcta de toda la Biblia. Creer que el Señor viene mientras yo vivo. Por tanto, vive para que el Señor venga. El que lo cree, vive para que el Señor venga. Come para que el Señor venga. Ora para que el Señor venga. Se reúne con otros para que el Señor venga. No se casa
porque el Señor viene. Y se casan porque el Señor viene. Es decir, las personas se casan y se dan casamiento los días de Noé. Y así serán los días del Hijo del Hombre. Pero las personas no están buscando, las personas que creen no están buscando las cosas de este tiempo y de este mundo. Si las personas se casan, los que creen, es porque entienden que así van a hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, porque es mejor casarse para hacer la voluntad de Dios. Pero no es porque están viviendo para su carne y sus placeres, porque los que son de Cristo han crucificado la carne y los placeres. Y lo que hacen es comer y vivir para que Cristo venga. Entonces, sí, ven, Señor Jesús, pero dame un chance porque me voy a casar. ¿Se dan cuenta? Sí, ven, Señor, en lo que tú vienes junto con esta persona, voy a hacer la obra de Dios más rápido todavía. Entonces todo se enfoca hacia Jesucristo. Todo se enfoca realmente hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo se enfoca a la voluntad de Dios, a la venida de su reino, a la fe de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La fe de los últimos tiempos. Podemos ver ahí, Primera de Juan 3. Pueden ver Mateo 25, del 1 al 13, habla de estar preparado. Primera de Juan 3, del 2 al 3, estar preparado. ¿Qué cosa es una persona preparada para la venida del Señor? Es una persona que ha creído y que está predicando la palabra. Punto. Esa persona que está esperando la venida del Señor está preparada para la venida del Señor. Fe de los últimos tiempos. Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La cuestión está en que yo no te digo cómo tienes que vivir. La cuestión está en que yo no te enseño un día cristiano. La cuestión está en que yo te muestro a Cristo. Tú crees en Cristo, vienes con esta esperanza de que el Señor viene y te purificas a ti mismo, así como Él es puro. Porque tienes esta esperanza. El Señor viene, entonces yo vivo para Él. Entonces entra aquellos que te dicen, bueno, ustedes no hablan del testimonio. Bueno, entonces la gente tiene que vestirse como quiera y vivir como quiera, porque lo que importa es que crean. Es que lo que importa es que crean, porque cuando creen, es que cuando por Él dejan de vivir como quieren y viven como quieren que vivan. Pero cuando tú lo enseñas y cuando tú se lo enseñas a alguien que realmente no es de Él, finge y no descansa, porque lo que está intentando es vivir una vida que no es su vida. Pero cuando simplemente cree y tiene esta esperanza, quiere vivir para Él, y es Él poniendo ese mismo deseo. Y es la diferencia. Dice Pedro, primera de Pedro 4, del 7 al 11, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice el 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria del imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros estamos aquí reunidos, y dice reunidos todos, porque se preparan, porque el Señor viene, sin murmuraciones, cada cual el don que Dios les dio. Y yo he podido ver que aquí nosotros, uno está enfermero, el otro va allá y cuida al otro, el otro le atiende el sueño, qué sé yo, y ahí yo estaba pensando que hace falta un sereno, una mapa que vigile para dejar esto abierto aquí por el calor que hace. Pero la idea es esa, cada cual, según el don que tiene, si es de la palabra, hable conforme a la palabra, conforme al evangelio de la Biblia. Y entonces, el que sirve, sirviendo, el que cocina, cocinando, ¿no? Lo estamos viendo aquí nosotros, lo estamos disfrutando de esa manera. Así que la conclusión de aquellos que han visto la dirección, el objetivo y el fin de la vida de fe, ¿cuál es? Vivimos para que el Señor venga, porque va a ser predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. El Señor vendrá. En Mateo 16, 28, muchos de los que estamos aquí no veremos la muerte hasta que el Señor venga. Esa es la fe.